Ahí ya se está conectando el compañero Omar Plaini, bienvenido. La compañera Mariana Mandakovic, también bienvenida. Ante todo, muchísimas gracias por estar hoy junto a nosotros, compartiendo, ¿no?, lo que implica este pacto ético contra la desinformación. Este panel o este bloquecito me interesa particularmente también por la mirada de los gremios, ¿no? La mirada de dos organizaciones hermanas, además, el Sindicato de Canillitas y la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de nuestro país, que podamos estar discutiendo en este marco. La primera pregunta que tengo para hacerles es, ¿cuál creen justamente que es la tarea del movimiento sindical para hacer frente a esta problemática de la desinformación cada vez más latente en nuestras democracias en la región y que se ven de manera concreta en este contexto de pandemia, por ejemplo, con la desinformación que circula, por ejemplo, en el caso de las vacunas? No sé si, Mariana, ¿querés arrancar? Bueno, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, un placer estar desde acá, desde Córdoba, participando de la presentación de este pacto. Y esto que vos decías, ¿no? Uno realmente, parte de este objetivo del pacto, tiene que también pensar en que la desinformación es una forma de contaminar la democracia, ¿no? Estamos hablando de pensar en una democracia que sea saludable y de pronto el tema de la desinformación atenta contra todo lo que podemos pensar en poder desarrollar más y mejor democracia. Y esto que vos decías del tema de las vacunas, lo vivimos permanentemente, ¿no? O sea, esa manipulación en torno a un tema tan delicado y tan sensible, que tenía que ver con políticas de salud pública en torno a lo que estaba pasando con la vacunación y todo lo que se dijo, ¿no? Desde aquella versión del veneno del Sputnik hasta la falta de vacunación, que las vacunas no son suficientes, y a medida que vamos transitando se va oponiendo a ese discurso que tiene como objetivo manipular, ¿no? Y que da muy buenos resultados. Nosotros pensamos que esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo generamos contradiscursos hegemónicos? Y me parece que tiene que ver con rescatar, y en esto me parece que somos centrales los gremios que tratamos de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en torno a cómo poder realizar nuestro trabajo y no perder ese rol fundamental que tiene la tarea de ser comunicador y comunicadores, y cómo vamos fortaleciendo desde nuestra mirada o desde nuestra posición de clase, de ser trabajadores, la defensa a esa tarea que realizamos, ¿no? Porque eso que después circula como mala información de baja calidad, que por ahí tiene que ver más con lo que producen operadores políticos y no trabajadores y trabajadoras de prensa y comunicación, se traduce en desinformación, y los efectos de esa desinformación, de esa manipulación, la padecemos todos, todas y todes, ¿no? O sea, me parece que la mirada tiene que estar puesta ahí, no es algo que nos podamos desentender los trabajadores y trabajadoras, y para poder garantizar la realización de esa tarea con la calidad que se merece, necesitamos estar, por sobre todas las cosas, organizados, ¿no? Me parece que esa es un poco la asociación directa que realizo con este tema que planteaste. Bueno, justamente para quienes se están sumando a la transmisión de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, de lo que implica este pacto ético contra la desinformación que estamos promoviendo como gremio de prensa, les queremos contar que, bueno, estamos en este momento junto a Omar Plaini, quien es secretario general del Sindicato de Canillitas, es además senador provincial por la provincia de Buenos Aires y secretario gremial del PJ bonaerense. Mariana Mandakovic es secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, CISPREN, además también es miembro de nuestra federación, y que además este último 24 de junio han llevado adelante una medida de acción gremial, un paro por negociaciones paritarias
que también es importante resaltar. En este caso, el compañero Omar le quería consultar cómo ve los consensos necesarios hacia adentro del movimiento sindical, inclusive hacia adentro de la CGT, digamos, sobre lo que implica esta problemática, ¿no? De la desinformación, de las fake news, de las que muchas veces los laburantes, las trabajadoras, los trabajadores somos víctimas, ¿no? Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta convocatoria a la Federación, que con mucho gusto participo a través de mi organización. Yo cuando vi el título me sonó muy fuerte, porque estamos hablando de la ética. Y yo que siempre, a la luz del día y de cara a la sociedad, he dicho de los grandes monopolios que ellos se creen los donantes de ética y paladines de la justicia, me sonó fuerte porque la ética se relaciona con el estudio de la moral, de la acción humana. En un mundo tan mediocre como el que estamos viviendo, suena fuerte, es un desafío enorme, muy importante para realizar. Primera cuestión de los trabajadores, que tendríamos que hacer una autocrítica. Yo siempre, para poder criticar al otro, parto de mi lugar. Me pregunto, ¿por qué el movimiento sindical argentino no tiene una agencia propia? ¿Por qué no informamos nosotros y yo tengo que depender de un periodista que desinforma o malinforma? Primera cuestión que tendríamos que plantearnos. Lo vengo planteando hace muchos años y hoy me entero que la CGT acaba de armar su propio portal, que no tenía hasta ahora un portal la CGT. Un portal estamos hablando. Para aquellos que hace décadas que estamos en la comunicación, en mi caso el año que viene voy a cumplir 50 años como canillita, creo que estamos en un momento de mucha mediocridad en la humanidad. No hay grandes liderazgos, creo que hoy en el mundo hay uno solo, cuando el siglo pasado fue de grandes liderazgos. Cuando me refiero a un solo liderazgo, me refiero al Papa Francisco, un hombre precisamente que combate contra la injusticia y la desigualdad. Y yo creo que nosotros tendríamos que hacer un profundo trabajo sobre el tema de la ética contra la desinformación. Sí, basta con ver las cosas cotidianas que suceden, aquellos que monopolizan la comunicación. Podríamos hablar del relato antivacuna que hay, tremendo, brutal. Ahora, nosotros también tenemos que hacer un análisis muy profundo, aquellos que venimos del campo nacional y popular, por eso partí de mi origen, que es el sindical, y ahora voy hacia lo político. Primera pregunta que me haría, ¿dónde están los grandes partidos políticos con plataformas? No existen hoy. Hoy se conforman coaliciones, cualquier persona, hombre o mujer, va a la televisión y cuando el establishment quiere empujarlo, con 3 visitas los marketinea y terminan siendo candidatos a algo. Lo vemos todos los días eso. Una preocupación más que tenemos que tener. Entonces, este desafío que propone la Federación es enorme, es muy grande. Y obviamente que aquellos que estamos comprometidos con la militancia como una forma de vida, de una sociedad más justa, lo tenemos que abordar y asumir. Pero sería también muy importante que aquellos que venimos del sindicalismo tengamos la capacidad primero de autocriticarnos nosotros. Hace décadas que el movimiento sindical argentino no tiene un programa propio. Y dentro de ese programa nosotros tenemos mucho de qué hablar a aquellas organizaciones sindicales que venimos precisamente de la comunicación, la información y la difusión. Y yo quiero establecer una diferencia aquí. Una cosa es difundir e informar y otra cosa es la comunicación. Para quien les habla, la comunicación hoy es la fibra óptica. Es el gran desafío en la revolución digital que tiene el campo nacional y popular. Así como ayer a la revolución industrial fue estratégico el tren, hoy la fibra óptica es estratégica en estas democracias modernas para que en cada pueblo, en cada rincón de la República Argentina, pueda elegir el pueblo y tener esa fibra óptica para que la multiplicidad de voces se escuche. Por eso la importancia y por eso es muy interesante que aquí estemos participando distintas organizaciones que tenemos que ver con la comunicación. Ojalá que encontremos un punto en común, que podamos definir un punto en común. Hoy la agenda la siguen fijando los grandes monopolios y oligopolios de la comunicación. Pese a que nos duele, la siguen fijando ellos. Y también debo hacer una autocrítica, por eso me permití primero de nuestro sector. Nuestro gobierno actual, de la cual muchos y muchas formamos parte, y creo que casi todos los que estamos aquí hemos trabajado para esa unidad lo más ancha posible para recuperar el gobierno, no el poder, que es otra cosa, obviamente.
porque hoy el poder ni siquiera los tienen los Estados-nación, las tienen los grandes fondos de inversión. Podríamos nombrar a Templeton, BlackRock o tantos otros. Este gobierno sigue teniendo un déficit en cómo difunde, cómo informa y en la comunicación. Seguimos teniendo un déficit que ya lo tuvimos anteriormente, que cada uno de nosotros lo hemos cuestionado y seguimos cometiendo ese mismo error. Cuando yo veo colegas periodistas que adhieren al campo nacional y popular y que tienen una mirada cercana a todas nosotros y nosotras, y veo que entran en esa discusión tan banal de poner en un mismo plano las cosas que dicen, yo los digo con nombre y apellido, no sé, por citar dos ejemplos, Feynman y Majul. Y nosotros tenemos colegas nuestros que entran en ese plano del toma y daca. Y creo que la función del periodista es de codificar la política, lo que pasa en la sociedad, no entrar en ese juego de que la agenda se la establecemos a ellos. Estamos todo el tiempo estableciendo la agenda de ellos y este es un error. Nosotros no tenemos que hablar de los temas que nos instalan ellos, tenemos que hablar de los temas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, cómo profundizamos el modelo nacional y popular y no quedarnos a mitad de camino. Y así podríamos hablar muchísimas cosas más. Por eso creo que esto que ustedes hoy están planteando, de esta convocatoria a un pacto ético contra la desinformación, amerita que revisemos algunas cosas. Y acá voy a citar a un hombre que admiro mucho, para no quedar siempre nombrando a Perón, porque seguramente a veces agobio con mi acendrado peronismo. Lo voy a nombrar a un vecino hermano, al Pepe Mujica. Hay que vivir muy parecido a como uno habla. Y hay que viajar liviano de ropa, como dice el Pepe. Por eso cuando hablamos de ética hablamos de moral. Y cuando hablamos de moral hablamos de comportamiento de los seres humanos. Esta creo que debe ser un punto de partida. Y en eso hay reservas sobradas en el movimiento sindical argentino. Podrán haber unos pocos que los toman siempre como mal ejemplo, el enemigo. Pero en la Argentina hay más de 300 hombres y mujeres que todos los días, desde Tierra del Fuego a La Quiaca, abren una oficina, abren una casa o abren un edificio para dar después respuesta a su representado. Pero por 10, por 15 o por 20 generalizan y nos juzgan a todos. Por eso reivindico este encuentro y cómo no estar participando aquí. Y he escuchado a algunos participantes y me llena de satisfacción que hay reserva moral en los trabajadores y las trabajadoras argentinos. Eso es clave y estratégico. Es interesante lo que plantea Omar y en ese marco me quedo con estas últimas reflexiones. Mariana, ¿vos ves factible que, porque es interesante, digo, este pacto ético contra la desinformación es una iniciativa que nace de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Ves factible que esto se pueda implementar con el resto de las organizaciones hermanas sindicales del movimiento sindical argentino, Mariana? Sí, totalmente, totalmente. Y en esto retomo algunos puntos que dijo Omar, que me parece que están buenos reflexionar. Y lo digo como secretaria de Prensa y Comunicación de la CTA Autónoma, que estoy en la Comisión Ejecutiva Nacional, digo, y hoy en la Federación convergemos organizaciones de tercer grado que nos representa ampliamente al movimiento obrero sindical. Y en esto quiero retomar que me parece muy importante la diferencia que hizo Omar entre lo que es comunicación y lo que es difusión y prensa. Una cosa es la prensa y la comunicación y la difusión, y otra es cómo participamos el movimiento obrero en las políticas de comunicación de un país. Y esto me parece que es importante rescatar un concepto que para mí es fundamental que lo pensemos, que es la soberanía comunicacional o informativa, que no solo tiene que ver con la fibra óptica que dice Omar, sino también tiene que ver con los satélites y cómo construimos o cómo defendemos esa política para no terminar haciendo el contradiscurso hegemónico, que lo único que hace es fortalecer al discurso hegemónico. Me parece que en esto tenemos que ser precisos y pensar cómo producimos la información que necesitamos nosotros como clase. Que además de eso, nos pone en el lugar de exigir entrar en las mesas de discusión y en los debates de
políticos que tienen que ver con esta idea de pensar la comunicación como una cuestión estratégica. Un país que quiere ser soberano tiene que pensar la soberanía comunicacional, tiene que pensar la soberanía desde cómo producir esa información. Y por eso digo que es lo de la fibra óptica, es lo de las telecomunicaciones. Hoy no podemos pensar que no estemos conectados. Hoy estamos haciendo un streaming y estamos usando plataformas y estamos usando un montón de cuestiones que nos permiten estar comunicados de otra forma. Pero hay que discutir eso, porque eso tiene que estar garantía para para toda la población, para todos los habitantes. Si no, es muy difícil. No podemos pensar que la comunicación es solamente la prensa. Está bueno que tengamos programas propios, está bueno que las centrales tengamos nuestra página, de hecho algunos las tenemos y las venimos sosteniendo con muchísimo esfuerzo. Está bueno entrar en esa lógica de decir, bueno, ¿cómo llegamos con nuestra información propia? Pero yo quiero discutir, sentarme en una mesa a discutir cuáles son las políticas de comunicación del gobierno nacional, estando dentro del Frente de Todos, participando activamente de la política, como dice Omar, pero discutir esos temas que son centrales para poder garantizar la soberanía comunicacional. Porque sin soberanía comunicacional no vamos a tener soberanía productiva, no vamos a tener soberanía alimentaria, no vamos a tener todas esas soberanías que necesitamos para pensar en clave de emancipación, que me parece que es el objetivo que tenemos como clase, ¿no? Qué interesante, Mariana. Me parece fundamental el concepto que remarcaste, el de soberanía informativa, soberanía comunicacional, teniendo en cuenta que es desde los medios públicos sostuvimos esa bandera durante los últimos 4 años del gobierno macrista, que vivimos también cómo justamente tuvieron una política diametralmente opuesta, teniendo como objetivo la reducción de la voz de los medios públicos, los medios que llegan a cada territorio de nuestro país y que están ahí nuestros compañeros y nuestras compañeras trabajando para dar cuenta de lo que ocurre, no solamente en los distintos ámbitos de nuestra comunidad, sino también inclusive, como bien marcó Mar, en las organizaciones gremiales, ¿no? ¿Qué pasa con las distintas conflictividades y cómo también impactan las tecnologías en nuestra propia actividad, ¿no? Pensando en la comunicación y pensando particularmente en la tarea periodística. En ese sentido, me gustaría que si podían puntualizar respecto de esta iniciativa del Pacto Ético contra la Desinformación, ¿cómo analizan, cómo ven la posibilidad de llevarlo adelante, particularmente en este año que es un año electoral, ¿no? A ver, es importante lo electoral, muy importante. Pero creo que ahí tendríamos que replantearnos algunas cuestiones. Primero, para mí es un error creer que el desprestigio del enemigo contribuye al éxito propio político nuestro. Para mí es un error. Tenemos que pensar en nosotros. Yo coincido con lo que planteaba Mariana. Y fíjense en una situación. Hace ya muchísimas décadas que la clase trabajadora, la única clase para mí, los demás son sectores, ahí hay un error conceptual. La mayoría de ustedes son periodistas y fíjense la mediocridad que yo hablo, que conceptualmente hablan de clases, clase dirigente, clase empresaria. No, hay una sola clase, la trabajadora. Los demás son sectores. Sectores de la política, sectores del empresariado, sectores... Pero no son clases, clase hay una sola. Bueno, primera batalla es la cultural. Si nosotros realmente no profundizamos en la batalla cultural y no crecemos y no volvemos a la organización de cuadros y no preparamos cuadros integrales, es muy difícil que nosotros salgamos airosos. Vamos a perder constantemente. De hecho, hay una dirigencia política bastante mediocre en general, ¿eh? No creamos que los que están de nuestro lado son todos brillantes. Hay una situación que se puede explicar muy fácilmente. La política y dentro de nuestro sector creen que los dirigentes y las dirigentes sindicales solamente estamos por ocupar un lugar legislativo. ¿Quién lo dice eso? Si nosotros todos los días abrimos la puerta a una organización sindical y el sindicalismo argentino se caracteriza y es uno de los más reconocidos en el mundo, no solamente por discutir un conflicto,
de condiciones laborales salariales. Administramos salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. La nuestra es una tarea ejecutiva todo el tiempo. Todo el tiempo estamos dando respuesta. ¿Cómo? A ver, yo pregunto, si hablamos de comunicación, de difusión, de información, ¿por qué un hombre o una mujer que surja de las entrañas del movimiento sindical no puede tener una tarea ejecutiva en un gobierno? Provincial, nacional, municipal. ¿Quién amerita que aquel que es un técnico tiene más capacidad que aquella o que aquel que todos los días está resolviendo constantemente? Si nosotros hacemos la misma tarea que hace un gobernador, que hace un intendente, porque damos respuesta a la masa que representamos. Entonces, una primera cuestión es esta. Nosotros tenemos que cuestionar esto. ¿Por qué nosotros no podemos ocupar lugares ejecutivos? Mejoraría mucho la calidad de nuestros gobiernos, estoy seguro de eso, convencidísimo de esto. Entonces es importante que estemos hablando de esto hoy. En el caso nuestro, porque estamos todos vinculados a la comunicación. En otros casos será la industria, será los servicios, será el comercio, será la tecnología. Pero este es un tema central porque aquí estamos dirigentes y dirigentes sindicales muy comprometidos, otros que seguramente vendrán de otros lugares, pero es clave que nosotros, cuando hablamos de soberanía, tengamos la independencia de tener una agencia propia. Insisto, el movimiento sindical tiene que informar por las propias cosas que hace, no van a informar por nosotros los otros. ¿Quién sabe lo que pasa en Canillita? ¿Quién sabe lo que pasa en la FATPREN? ¿Quién sabe lo que pasa en el CIPREVA? ¿Quién sabe lo que pasa en la Federación Gráfica o lo que pasa en otras organizaciones hermanas de la comunicación? Es lo que el periodista que le llegó una información dice, que después desinforma, que después modifica, que después dice lo que se le da la gana, o no vemos nosotros que el título dice una cosa y la bajada dice otra. Bueno, de esto se trata. Tenemos que tener esa capacidad, por eso insisto, es excelente esta convocatoria. Ahora hay que llevarla adelante y hay que llevarla adelante en unidad con el movimiento sindical y seamos capaces nosotros y nosotras de llevarle una propuesta al gobierno en ese sentido. Esto es lo que creo. Bueno, impresionante esa iniciativa que claramente la haremos propia. Creo yo que estamos camino hacia eso, a reconstruir, bueno, en nuestro caso específico, la organización sindical propiamente dicha de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en nuestro país. Y bueno, y a partir de eso también te quisiera consultar, Mariana, particularmente, ¿cómo ves la firma de este pacto ético, particularmente en la provincia de Córdoba, ¿no? Entre los distintos partidos políticos que conforman hoy el contexto, digamos, de la provincia? Mira, yo veo lo del pacto ético como una herramienta fundamental que nos va a servir para poner en debate esto que estamos diciendo, ¿no? Yo comparto que este concepto de la ética no se puede pensar si no se piensa colectivamente, ¿no? Es igual que el concepto de libertad de expresión. La libertad de expresión no es que cada uno se pare y pueda decir lo que quiera en cualquier lugar y que no hay ninguna consecuencia en torno a eso. Creo que hoy el concepto de libertad de expresión es un concepto colectivo. Vos tenés que ser responsable de lo que decís en función que lo que decís tiene un efecto en aquel que te escucha, ¿no? Que eso es parte de lo que es central o la base de la comunicación. Entonces nosotros acá lo que hemos discutido en el CISPREN es que este pacto nos va a servir como una herramienta para sentarnos a hablar con las distintas fuerzas políticas, con las distintas organizaciones, con los distintos organizaciones sindicales también, organizaciones sociales, para discutir esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, con los partidos políticos en la legislatura provincial, en el Consejo Deliberante, en donde sea, es sentarnos como sindicato y decir, nosotros tenemos este objetivo y estamos viendo cuál es el riesgo de una desinformación que va cada vez agrandándose más o que cada vez esto de pensar en volver a la rigurosidad del trabajo periodístico, ¿no? Chequear las fuentes, producir en contexto, investigar, cosas que se van perdiendo y que se van perdiendo porque me parece que ya lo que no interesa es la calidad de la información, sino que haya algo para que circule.
Y creo que esto no es menor, ¿no? Así como nos hacen creer que va desapareciendo el papel, que ya no va a haber más, todo es la red, que hay un cambio del negocio de la comunicación, pero lo tenemos que discutir con quienes toman las decisiones. Y en esto comparto lo que dice Omar. Nosotros tenemos que estar no solamente vinculados al Ministerio de Trabajo o participar de las discusiones que tienen que ver solamente con condiciones laborales y con discusión paritaria de salario. ¿Qué es lo más importante? Sí, y lo vamos a seguir peleando porque son los derechos que hemos conquistado y no podemos retroceder ni un centro del derecho. Pero tenemos que estar también en el Ministerio de Salud discutiendo las políticas de salud, tenemos que estar en el Ministerio de Economía discutiendo las políticas como trabajadores y trabajadoras. Esto comparto, hay una sola clase, digo. Estamos los que no somos poseedores de los medios de producción y los que son poseedores de los medios de producción. Nosotros tenemos nuestra fuerza de trabajo y desde ese lugar y con la importancia que significa para el proceso de reproducción social y con la importancia que significa identificar lo que son las relaciones sociales de producción y qué lugar cumplimos como fuerza de trabajo. Y esto tiene que ver también, dentro de eso, las tareas de cuidado, cómo las defendemos y cómo vamos, no solamente la cuestión de la economía, sino también todo esto que hace al proceso de reproducción social es que necesitamos estar como trabajadores y trabajadoras debatiendo esto y cada uno de estos temas. Entonces, el pacto, me parece, el pacto ético sobre la desinformación es algo para instalar en agenda y discutir cuál es la agenda que necesitamos los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, no los de prensa solamente. ¿Cuál es la agenda que necesitan los trabajadores y trabajadoras en su conjunto? Bueno, la verdad, súper enriquecedor todo el debate que hemos tenido aquí. Me quedo con palabras clave, la posibilidad de que como trabajadores, como movimiento obrero organizado, podamos tener nuestras propias herramientas de comunicación para informar sobre nuestras propias realidades. Sin duda, el Pacto Ético contra la Desinformación es una iniciativa que, como bien decía Mariana, nos permite articular los trabajadores y las trabajadoras de prensa y de la comunicación también, por supuesto. Tenemos ese plus que nos permite ser articulador muchas veces con los distintos sectores, con las distintas organizaciones políticas, gremiales, de las universidades. Tenemos ese alcance de poder llegar y dialogar con todas las organizaciones libres del pueblo para poder conformar efectivamente una unidad, como decía Omar, para construir y fortalecer nuestras democracias, ¿no? En ese marco quisiera agradecerles en nombre de la Federación, en nombre del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la participación y desde ya que este es un punto de partida para seguir construyendo en unidad todo lo que todavía nos falta. Muchísimas gracias. Gracias a vos, María. Un placer haber participado. Saludo a Mariana, a todo Córdoba, gracias a vos, María, y bueno, nadie es neutro en esto, y como decía Frank Fanon, todas las generaciones tienen un mandato histórico, o lo cumplen o lo traicionan. Bueno, espectacular. Cerramos con esa frase final.